Tengan todos buenas tardes. Esto es Mecánica de Suelos Aplicada, Grupo 2. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. El día de hoy vamos a continuar con nuestro capítulo número 2, el capítulo de Mecánica de Rocas. Y como siempre hacemos, denme unos segundos para que les muestre la presentación. Muy bien, entonces favor confirmar que pueden oír y pueden ver la presentación. Todo bien, Inge. Bien, Todo bien, Inge. Perfecto. Entonces veamos detalles de la presentación. Estamos en mecánica de rocas. Como sabemos, hemos definido qué es mecánica de rocas y hemos definido qué es macizo rocoso, qué es estructura y qué es matriz rocosa. Y en ese sentido hemos dividido nuestro capítulo en matriz, discontinuidades y macizo. Y por varias clases hemos visto los detalles de matriz, propiedades físicas, propiedades mecánicas. Y la clase anterior y hemos entrado a discontinuidades y hemos dicho, son muy importantes. Dependiendo la obra, el solo hecho de, por ejemplo, hacer un talud en un lado, por las discontinuidades puede haber movimientos, deslizamientos, en el otro lado no, y lo mismo en presas y túneles. Y así hemos aprendido que debemos hacer nuestros los nombres, estratificación, laminación, diaclasas, planos de esquistosidad, fallas, diques, discordancias y o intersección de discontinuidades planares, lineaciones y ejes de pliegues. ¿Y qué características tienen? Pues vamos a ver en un momento. Hemos visto adicionalmente, y pensé que había puesto esa figura, me he olvidado, pero le añadimos que todas estas tienen una orientación, tienen una longitud o continuidad, una abertura, un espaciamiento, resistencia a las paredes y esos detalles. Muy bien. Entonces, ahora sí, con eso dicho, es que todavía paro un instante para entrar a lo que es la parte mecánica, de propiedades mecánicas, y si desean hacer una pregunta de lo que hemos visto la clase anterior, háganla, y si no, nos sumergimos en las propiedades mecánicas. Perfecto. Entonces ahora pasemos a aquello. Y decimos aquí, vamos a ver propiedades mecánicas de las discontinuidades. Y eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un núcleo, ¿no? Se nota que es el núcleo, ya entendemos que es el núcleo. Resulta que una discontinuidad que puede ser cualquiera aparece ahí y se separa. Ahí está claramente la discontinuidad. En más grande podemos decir este es un macizo rocoso y aquí hay una discontinuidad, aquí hay otra y queremos saber las propiedades mecánicas de esas discontinuidades. Entonces partimos y nos vamos a la idea de tener dos rocas e inicialmente decimos está aquí las dos rocas y esta superficie es totalmente lisa, pulida. Entonces estamos hablando de esta idea y estamos hablando de eso, pero realmente fresco y pulido. Y digo, ya me acuerdo, condición 1, voy a empezar por ahí, condición 1, que esta roca sea fresca.
Y he visto ahí es la roca intacta, ¿no? Fresca. Y digo, ¿qué significa fresca? Por eso he pasado varias clases sin meteorización. Y además esta superficie es pulida. Perfecto. Puedo entender lo que eso significa. Y le aplico un esfuerzo normal a esas dos partes. Por supuesto, eso quiere decir que aparece ahí actuando un esfuerzo normal entre las superficies. Y yo le aplico un esfuerzo además aquí, esfuerzo tau, y mido la deformación. Y al igual que un suelo, veo el comportamiento y el comportamiento lo veo en el plano tau deformación. Y aquí me dice muy fácil y simple, en función de tau y la deformación, tau va aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando y llega a un valor pico. Y luego sucede eso. Entonces digo, muy interesante porque ha sucedido ese valor pico, porque aquí adicionalmente debemos agregar que nuestra roca está asociado con que está unida, está cementada. Puedo pensar en eso. Entonces le agrego y aquí digo, es fresca, está pulida esa superficie, pero realmente está unida, está cementada. Y de ahí aparece el valor pico. Y una vez que ha dejado de estar cementado, ¿no? Podemos cambiar de color y decimos no cementado. Después de un momento se ha roto y ya decimos no cementado, es la otra condición. Y no cementado cae ese valor pico hasta un valor último. Y ahí aparece un tau residual. Se entiende la idea, es más o menos el mismo comportamiento que un suelo. Pero aquí les digo, eso se compara que la roca esté fresca, pulida, primero cementada, se rompe ahí, no cementada. Y sé que en no cementada, si realmente partía de no cementada, eso sucede también en estos suelos, podría haber seguido esta trayectoria. Y digo, igual que un suelo tipo 1 y 2, podía haber seguido esa trayectoria y llegaba al mismo valor. Y normalmente esa se le dice resistencia residual. Y ahorita vamos a aprender cuál es la diferencia entre residual y con fresca y meteorizada. Pero inicialmente solo quedémonos con esa idea. Si queremos saber las propiedades mecánicas, hemos tomado nuestra roca, hemos tomado una porción, otra porción, y le hemos dado un esfuerzo de corte y hemos visto la relación de tau en función de la deformación, y por estar cementado me da un pico, pero no cementado he llegado al final. Si hubiera partido de no cementado, llego ahí. Por supuesto, yo sé que si hago eso para diferentes valores de tau y diferentes esfuerzos sigma, yo podía haber obtenido, y recuerdo los colores verde para el caso cementado, varias condiciones. Para un caso residual azul, y podría para diferentes esfuerzos obtener eso. Y para el otro caso puedo yo decir, estoy hablando de algo más bien aquí, con valores pico. Y digo, igual que suelos, muy interesante, aparece aquí este valor de C y este valor de phi. Y en el caso de residual, pues otro valor de phi residual, ahí está. Pero aquí digo algo interesante, aquí digo, la roca estaba fresca, entonces más que llamarle residual, voy a llamar a ese valor
o mejor anoto aquí, el residual está bien siempre y cuando yo hable de la roca meteorizada. Pero voy a hablar de un ángulo base cuando hable de la roca fresca. Eso no está aquí, pero les aclaro bien. Entonces, aquí el hecho de hablar de roca fresca involucraría que debo yo pensar en que esta resistencia residual es la resistencia base y la roca no está meteorizada. Pero si la roca está meteorizada, entonces cambia el asunto y de lo que estoy hablando es de una resistencia residual y en meteorizada. Eso debo entender. Pero en el fondo es lo mismo. Si mi roca, si mi discontinuidad está cementada, aparece esa ecuación, pero si no está cementada, aparece esa, una relación lineal, por eso aparece tau igual a sigma tangente de Fiere, pero ese Fiere no es exactamente así. Vuelvo a decir, tengo que quedar muy claro que para hablar de residual, esto estaba meteorizado y pulido, pero meteorizado. Y para hablar de fresco, sí, tengo que hablar de base. Entonces cambio un poquito la nomenclatura y digo el tau va a ser el sigma por la tangente del ángulo de fricción base, porque la roca estaba fresca. Esa es toda la idea. Es un mismo ángulo con el mismo concepto, pero si estaba fresca, termino con algo base. Si estaba meteorizada, entonces con algo residual. Y por supuesto, lo fresco tiene el mayor ángulo de fricción y conforme vaya meteorizándose esa discontinuidad, entonces aparece un ángulo menor que es el del residual. Y ahí están las ecuaciones. Esto más para que puedan hacer una pregunta. En otro libro, la misma idea. Dos rocas, si están cementadas, pico. Si no están cementadas, no pico. Si es fresco, resistencia base. Si están meteorizadas, residual. Y aquí otra vez aparece tau igual a c más sigma tangente de phi. Y en lo residual o base aparece el fiere residual meteorizado, base fresco. Y veamos un ensayo que nos va a ayudar a entender. Entonces, veamos el ensayo y después van a poder hacer las preguntas que deseen. Otra vez le agradecemos a la ISRM, a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, el darnos estos videos. Y aquí dice, tomemos las propiedades de la roca. Ya se ve la roca a la izquierda, ¿no? Y uno dice, muy interesante la roca que se va a utilizar. Una es la parte de abajo y la arriba y la fricción es entre ambos. Y anotamos ciertos datos, ¿no? Eso no importa mucho ahora. Decimos, esos datos están asociados con el tipo de roca, están asociados con cómo sea, qué dimensiones tiene y esos detalles. Y decimos, perfecto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a utilizar un aparato que incline nuestra muestra y vamos a usar todo esto que está acá para poder determinar ángulos de fricción. No me preocupa mucho los valores en inglés. En un momento voy a ver cómo utilizo todo. Ahí está. Ahí tengo yo dos porciones de roca, alto H, ancho W, longitud L.
con especificaciones y tengo que conocerlo. Entonces ahí está la roca que representa una porción, tiene unas dimensiones a una cierta temperatura y por supuesto que estamos hablando inicialmente de una superficie lisa, recuerden, pulida. Ahí está, es la parte inferior, entonces tiene unas dimensiones, 10 centímetros de largo, de ancho, que esté totalmente horizontal y no me olvido que estoy en la condición pulida, entonces totalmente horizontal y como pueden ver no es que hay protuberancias, porque he construido de esa manera. Como la roca está fresca, voy a ver la resistencia y además la limpio. Entonces es totalmente liso el concepto. Fresco, igual que estaba hablando. Y empiezo con una cierta velocidad a subir, a inclinar. Ahí está. Y además voy a medir un ángulo. Y ahí empieza una cierta velocidad a inclinarse. ¿Qué va a suceder? Ya es fácil de ver. En algún momento se va a vencer la resistencia entre los dos planos. Se recomienda que no haya vibraciones. Se recomienda hacer esto 5 veces y llega un ángulo y una roca se desplaza con respecto a la otra. En la repetición 1, vean el ángulo que aparece ahí, 30 y no sé cuánto. Repetición 1, 31 tantos y se desliza. Repetición tantos y ahí uno tiene claramente como no hay cohesión, como estamos hablando de fricción, como no hay cementación, incluso hemos barrido, o sea, puesto todo, pues es el ángulo de fricción. Y si se hace 5 ensayos, ahí están los resultados y el resultado final es el promedio. Entonces, el ángulo de fricción básica, y eso es lo que queremos entender, el ángulo de fricción básica entre en la discontinuidad de esos dos bloques de roca era 32.1. Y ese es exactamente lo que estoy buscando aquí. He dicho, he puesto esos dos bloques de roca, he subido y se han movido. ¿Y cuando se han podido mover? Cuando he vencido este ángulo. Y como era fresca, he hecho el promedio y he determinado el ángulo de fricción básico. Esa es la idea. Y si esa misma roca hubiera estado meteorizada, el ángulo de fricción se llamaba básico, sí, residual, meteorizado residual, fresca, pero pulida. Entonces, hasta ahí queda claro lo que acabamos de ver. ¿Tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. ¿En qué tipo de, o en cuál de los casos se da la resistencia pico? La pico si hay cementación. Hemos visto, y para eso el video, hemos visto que tenemos nosotros una, ¿cómo se puede decir? Una superficie lisa, pulida, sin cementación, entonces no hay pico base. Pero si uniésemos aquello por cualquier razón, ahí en nuestro laboratorio le ponemos la gotita, entonces al empujar y ya medir otros valores que vamos a ver después, aparecería el pico. Gracias. Bien. Veamos más, ahora cambiemos la situación. Y pensemos en una inclinación de ese estilo. Y decimos, esta es la superficie igual sobre roca fresca o meteorizada
y vamos a aplicar el esfuerzo en sentido horizontal con unas fuerzas sigma. Y ahí aparece un ángulo I. Cuando apliquemos la fuerza va a resultar lo mismo, pero el ángulo va a ser el básico o el residual más la inclinación I. Eso entiendo. Igual que en suelos, el principio de Coulomb. Pero ahora son dos porciones de roca intacta y la superficie está pulida. Entonces aparece ese ángulo y aparece el ángulo I adicional. Y si ese ángulo I está en esto, entonces ya noto que estoy introduciendo la rugosidad. Entonces sigue habiendo el mismo valor de I y aparece esta línea asociada con lo que acabo de decir. El valor de tau es igual al valor de sigma por el tangente del valor de phi, que era el básico, más el ángulo I, que corresponde a ese valor. ¿Y cuál es esa nueva recta? La anterior era esta de acá, pero ahora como hay un ángulo adicional, ahora aparece esa de ahí. No se nota claramente que aparece, pero debería seguir y no sigue. Resulta que en algún momento, cuando sigue avanzando eso, pues rompe la roca y poco a poco rota la roca, tiende a, ¿cómo se dice? Tiende a estar en la condición anterior de lisa, porque ha roto la roca. Entonces de ahí viene que a partir de un momento cambie la pendiente. Y esa pendiente, por ser solo geométrico, tiene un valor de C. Pero ¿cuál sería el ángulo aquí? Si la roca está fresca, phi b. Y si la roca está meteorizada, phi r. Y el valor de T es ese valor de C, porque ya llegué a algún valor más sigma por la tangente de phi b o phi r. Y ahí aparece un criterio que dice es el criterio de Patton. Entonces allí está la idea de que cuando introducimos el valor de I, cambia un poco, entiendo por qué eso y por qué el valor de I, qué es el valor de I de la rugosidad y que en algún momento se rompe la roca y llega ahí. Ese I puede venir así como hemos dicho por solo la inclinación, por este caso, o si nuestra discontinuidad es ondulada como esta, el I es el mismo. Entonces digo, muy interesante cómo ya estoy llegando a la idea de algo rugoso y ahí aparece el I. Y otra vez el criterio dice phi más I, una primera parte, por lo tanto tau es sigma tangente phi más I. Y luego en un momento se rompe la roca y tiende a comportarse de forma residual o básica, pulida, porque se rompe la roca. Y ahí aparece esta otra porción. Entonces, este es un criterio bilineal de Patton. Y aquí yo puedo ver que si la roca está así, pues un comportamiento, y si está de esta manera, pues varía un poco, pero finalmente la clave es que llega un momento en que se rompe la roca y por eso de esta línea y de ese comportamiento, cuando estamos ahí, realmente hay un cambio, ¿no? Esa es la clave. Entonces, con eso en mente, déjenme un segundito, pues he entendido aquello y por qué esa ecuación y por qué esa otra ecuación. Y otra vez lo mismo, digo ecuación, ecuación. Pero se imaginan que vaya a suceder esa rotura y pasar de una rugosidad I a que sea fresco, inmediato no, hay una transición. De ahí que realmente la relación que existe es esta de acá. No es exactamente bilineal. Es un criterio de esa manera. La relación de esfuerzo de corte en función de sigma tiene que ver con esa curva. Eso es lo que hay que entender. Y ahí está otra vez esa curva
en esa relación tau sigma. Por supuesto, cuando yo voy en este sentido o en ese sentido es diferente, ¿no? Si voy en este sentido, entonces la resistencia es esa. Y si voy en el otro sentido, es obvio por la rugosidad que la resistencia es otra. No se nota. Pero la clave es que hay una relación tau en función de sigma y la relación está aquí. Esto con la roca fresca o residual aparece el ángulo I para el criterio, pero en el fondo la relación, porque no es que se rompe ahí y de aquí pasa a tener una inclinación a ser algo liso, sino que hay una transición. Bien, entendamos todo eso con otro video de corte directo en este tipo de roca, en la misma roca, y veamos. E igual explicamos y después pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Ensayo de corte directo. Y dice a la izquierda el corte directo, a la derecha el aparato de Hooke. Dejamos el aparato de Hooke para más tarde o para mañana. Y a la izquierda el corte directo. Entonces nos van a explicar qué hacer. Empezamos, corte directo. Nos dice, primera idea, una máquina servocontrolada. Nosotros controlamos con computadora los esfuerzos. Entonces, otra vez decimos, ¿qué voy a medir? La resistencia que exista en una discontinuidad. Y tengo un primer bloque y ese bloque tiene unas dimensiones y ahí se está obteniendo. Se ve claramente cuál es el bloque. Ahí está. ¿Cuál es la superficie que influye acá? Es la de arriba. Y esa ahora tiene una rugosidad, ya no está fresca, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué rugosidad tiene? Alguna. Ahí hay un peine de Barton, que lo voy a entender después. Entonces, ahí me está avisando cuál es la rugosidad. He puesto en la roca y claramente ha definido la rugosidad y esa rugosidad pasa a un papel. Entonces, miren la rugosidad de la roca que vamos a analizar. Ahí está. Entonces, no está lisa, no está lisa. Ya he pasado a esa categoría en que hay una rugosidad y estoy midiendo la rugosidad y tengo las dos mitades, la de abajo y la de arriba, y hay rugosidad. Y después, con los aparatos adecuados, pues debo establecer adecuadamente cuál es la superficie rugosa y todo aquello, ¿no? Un poquito decimos eso va ahí. Ahí está nuestra superficie claramente definida como área y detrás una rugosidad. No nos preocupamos mucho en todos los detalles, solo el concepto primero. Ahora sí, nos vamos al corte directo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en el corte directo? Vean las dimensiones, vean el esfuerzo normal que tiene que haber. Entonces, ahí está nuestra roca, la parte inferior es roca intacta y arriba tiene la superficie con una rugosidad. Y encima se une la otra roca y se une perfectamente porque es la misma roca y se ha generado la discontinuidad ahí que tiene cierta rugosidad. Entonces, tenemos que aplicar una fuerza normal, eso es lo que aparece ahí. Se baja todo el sistema para que pueda aplicarse una fuerza normal encima y una fuerza de corte en la discontinuidad con una rugosidad dada. Podría ponerse, por supuesto, algo totalmente liso. Podría, si se pone algo totalmente liso, nos daría el ángulo de fricción residual, bueno, en este caso fresca la roca, básico. Pero si hay cierta rugosidad, entiendo que me va a dar la relación tau entre sigma, que va a aparecer el doble criterio lineal de Patton. Pero en realidad
va a haber una otra curva sin que se vea el pico claro. Y ahí se mide aquello, el esfuerzo normal, y se va aplicando la fuerza. Y aquí es solo una medida de eso. Dice servocontrolada porque uno puede controlar los esfuerzos y deformaciones. Y ahí dice que se repite eso y miren cómo se está separando, ¿no? Cómo está subiendo una parte con respecto a la otra. Y después se ha quedado algo pulido, algo se nota ahí, ¿no? De lo pulido. Y miren la clave y recuérdense, sobre mi material, martillo Schmidt. En las dimensiones del material. Perfecto. Entonces eso me ha ayudado a ver, si vuelvo un poquito atrás, a ver qué curva. Esta de acá me ayudó a ver esa curva. He medido el esfuerzo de corte en función de la carga normal, varios puntos hasta la falla. Y he puesto una superficie de ese estilo y he medido en laboratorio esos puntos. En otras palabras, he medido los puntos asociados con esta curva, ¿verdad? Que en teoría es una línea y después otra línea, pero en realidad he medido esos puntos. Esa es la idea de lo que sucede cuando hay rugosidad. Bien, ahora resulta que con eso, y en un momento pueden hacer sus preguntas, aparece Barton y otras personas, dice colaboradores que del 73 al 90 fueron cambiando. Barton y Chuby de los primeros, y la última creo es Barton y Bandis, ¿no? Por eso dicen Barton y sus colaboradores. Y ellos dicen, esa resistencia al corte se la mide así. La resistencia al corte en esa discontinuidad donde hay fricción tiene que ver con el esfuerzo normal. He visto mi aparato de corte directo, hay un esfuerzo normal, sí. Por la tangente del ángulo de fricción básico más un valor. Entonces yo digo, sigue siendo lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre es que tau es igual al esfuerzo normal por la tangente del ángulo phi más i. Y el ángulo phi inicialmente en roca fresca es básico, pero en roca meteorizada es el residual. Inicialmente, si mi roca es fresca, es muy claro que está bien decir phi b más un valor, valores que representan el ángulo i. Y en este caso, digo, ahí está. Esta ecuación que acabo de decir, sigma tangente de phi más i, es esta, porque al principio puede ser una línea recta y tiene una relación, y conforme voy avanzando, se va puliendo la roca, entonces el i va cambiando así, y el i va cambiando de acuerdo a esa porción. Entonces anoto claramente y digo, esta que es la envolvente de falla en una discontinuidad no cementada, ¿no? No cementada y sin relleno, es lo que estoy viendo, pero con rugosidad, responde a esta ecuación y esa ecuación corresponde al criterio de Barton. Y Bandis, el último colaborador en decir algo. Y digo, interesante. Esa ecuación ya está dada y he entendido por qué. Las figuras me han ayudado a entender qué es el phi básico, he entendido qué es el i y lo estoy volviendo otra vez, ¿no? El i ahí, pero va cambiando el i. No es que primero es uno y después cambia el otro, va cambiando y ese i va cambiando de acuerdo a esos valores, que los voy a entender en un momento. Pero ese es i. Hasta ahí les tiene que quedar muy, muy claro. Si no les queda claro, pregunten, por favor. Entonces es muy importante el concepto. Y ahorita vemos cómo se trabaja con los valores. Bien. Entonces vayamos a ver cómo realmente usar la ecuación. Y está otra vez aquí la ecuación.
la vamos a repetir en cada diapositiva. Tau igual a sigma tangente de phi b más un valor de I. Y ese valor de I depende de un JRC, de un JCS y otra vez el esfuerzo normal. Y me dice, mire, el JRC es el coeficiente de rugosidad. Y el JCS es la resistencia a compresión simple de los labios de la discontinuidad. Porque se rompe, ¿no? Hemos hablado de que se rompe y por eso va cambiando su forma. Entonces tiene que ver con la resistencia de la discontinuidad. Entonces JCS es la resistencia a la compresión simple de los labios. Y digo, eso es fácil. La resistencia a la compresión simple. Yo en todos los otros cursos, clases, he dicho, pero ese es sigma CI, es eso, sigma CI. Y aquí tiene otra nomenclatura, dice es JCS, pero se refiere a eso. Y he aprendido a calcular eso de triaxiales, he aprendido a calcular eso de carga puntual, de compresión uniaxial, de martillo-Schmidt. ¿Y se han fijado que en este caso se ha utilizado el martillo-Schmidt? En esa muestra que tenía unos 10 centímetros de largo, martillo-Schmidt. Entonces uno dice, sí, el criterio esto de Barton utiliza el martillo-Schmidt. Entonces la ecuación de esta resistencia está aquí. JCS tiene que ser 10 elevado a la 0,0 o 0,88 gamma por R más 1,01. Y digo, ya he aprendido, he hecho ejercicios, sé corregir, sé que esta ecuación es para cuando el martillo va de arriba hacia abajo. Y me acuerdo en la imagen, en el video, que iba el martillo de arriba hacia abajo. Entonces veo el rebote, ese rebote es ese. Conozco el peso unitario de esa roca, de la roca intacta, y con ese valor tengo la resistencia de los labios. Y esa es esta parte de la ecuación, la resistencia de los labios. Y listo. Ahí está una primera consideración de esta ecuación. ¿Desean hacer preguntas? Bien. Sigo avanzando y digo, ¿qué más? ¿Qué hay en esa ecuación? En esa ecuación está el ángulo phi básico. Y he dicho, claro, he empezado esta clase con el ángulo phi básico. Es este de acá, está el phi básico, estaba en esa ecuación. Pero ¿qué pasa si está meteorizado? Puede suceder, sobre todo en campo. Ahí en laboratorio hemos visto que nuestra roca estaba lisa, pero ¿qué debería entrar realmente? Es el residual. Entonces, en esa ecuación aparece el phi residual, que dice que es función del básico y número de golpes. ¿Y qué quiere decir ese número de golpes? Dice, R es el rebote del martillo Schmidt o esclerómetro en superficies húmedas y meteorizadas, tal como se suelen encontrar normalmente en campo. Y R es el rebote del martillo Schmidt en superficies lisas no alteradas de la misma roca, no alterada. Entonces uno dice, excelente. Yo tenía una muestra y he decidido averiguar la fricción en un bloque y he visto el ensayo sobre ese bloque. Y entiendo que esa roca era fresca. Y me interesa saber, y ahí tengo que anotar muy, muy claro, la resistencia de la superficie. ¿Por qué? Porque esa es la que se va a romper. Pero también está la resistencia de más abajo, de lo que no está en la superficie, de más abajo, y puede ser
otra. Entonces digo, esta resistencia de arriba es resistencia a la compresión. Entonces digo, resistencia a la compresión de la roca intacta, tal cual está esa. Y esta otra también es resistencia a la compresión de la roca intacta. Y si yo utilizo un martillo Schmidt y vengo con mi martillo Schmidt y golpeo aquí, entonces el martillo Schmidt va a golpear ahí, golpea ahí y el resultado de fricción con todo lo que conozco es R. ¿Por qué? Porque esa es la nomenclatura. Y ahora eso, pero recuerdo que en campo sobre todo, eso ya está meteorizado, porque por ahí puede pasar agua. Lo de adentro no. Lo de adentro puedo yo partir esa roca, hacer cualquier cosa. Si parto la roca, empiezo a ver lo fresco y ahora golpeo con el martillo Schmidt aquí, en lo que es lo fresco, que tengo la seguridad que es lo fresco, y al golpear con el martillo Schmidt el resultado es R. Entonces ya he entendido a qué se refiere el valor de R minúscula y R mayúscula. Y en la ecuación siempre vertical. Nunca me olvido de aquello, ¿no? Ecuaciones, martillo de arriba hacia abajo. Perfecto. Entonces ahí está. Ya he entendido que mi ángulo de fricción ahí es normalmente el básico en roca fresca. Listo. Pero puede cambiar y disminuir si se meteoriza los labios. Y es muy importante porque va a influir en la resistencia de la discontinuidad, porque esto es lo que se rompe, no lo de abajo. Entonces, de ahí que aparezca un R y un R. Si es la misma roca fresca, R sobre R es el mismo valor, menos 20 más 20 por 1. Entonces, phi R es phi básico. Pero sí, aquí hay una diferencia y esto está muy meteorizado con respecto a esto. Este valor de R es menor, entonces ahí aparece un valor diferente. Consecuencia, el phi R es menor al phi B. Esa es la manera en la que uno puede relacionar el phi R con el phi B según el criterio de Barton y Bandis. Por supuesto que eso es importante y igual deben preguntar para que quede claro. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora algo más. Digo, ¿y el valor de phi B cómo lo obtengo? Entonces he dicho, yo puedo hacer el ensayo de inclinación que he visto. Puedo hacer el ensayo de corte directo en roca lisa. Puedo. Pero muchas veces se lo obtiene de solo tablas. Y se dice el phi básico está relacionado con el tipo de roca y un cierto ángulo. No vamos a decir que es fácil y que los rangos son únicos, pero algo da. Por ejemplo, si yo estoy manejando una pizarra y esa pizarra tiene un ángulo típico de 27, pero lo puedo obtener como he visto en laboratorio, en la roca básica. Y así hay tablas para rocas ígneas, para rocas metamórficas o para rocas sedimentarias. O puedo usar esta inclinación. Ahora noten que este no es el mismo ensayo. En la inclinación aquí antes tenía una placa y otra placa, le diremos así, y encontré el ángulo phi, y ese es el básico o el residual. Si ya mido el residual, entonces en esta ecuación ya he medido el residual porque he trabajado en la roca meteorizada, pero lo común es trabajar en la roca fresca y después golpear de esa manera en la superficie y saber que estoy golpeando en lo meteorizado y después en lo fresco, y ahí tengo el residual. Pero también podrías hacer esto, y en lugar de poner dos bloques, puedo poner núcleos.
Entonces ahí no es una cosa y otra, son núcleos, dos núcleos de abajo y uno arriba. Y el mismo concepto. Aquí el phi básico ya no es exactamente el ángulo, porque ya estoy apoyando no sobre toda la superficie lisa, sino sobre partes de lo circular. Entonces ahí aparece esa relación y así puedo medir el ángulo de fricción básico. O puedo estimarlo, no importa. El hecho es que este valor entra ahí y este valor en esta ecuación básico, sé cómo medirlo, sé cómo estimarlo y si la roca está meteorizada, puedo escribir directamente y decir, bueno, en lugar de escribir phi básico, puedo yo poner en la ecuación siempre phi r y a veces phi r es igual a phi básico. Pero entiendo cómo manejar ese ángulo. Entonces ya sé que esa es la resistencia y yo ya sé que este es el ángulo y ya sé hartas cosas de esta ecuación. ¿Pueden preguntar? Bien. ¿Qué otra cosa necesito de esta ecuación? Aquí me dice, el otro paso ahora está asociado con el JRC. Es el índice de rugosidad de la junta. Veré cómo obtenerlo. Me dice, mire, usted tenía en laboratorio una roca y ha utilizado el peine de Barton, ¿se acuerdan el video? Y en el peine de Barton, para ese ancho de rugosidad por donde iba a desplazarse, ¿no? Esa es la clave. Por decir algo, con el peine de Barton ha obtenido este perfil. Uno compara y dice este perfil. Y tengo que tener cuidado, el perfil tenía 10 centímetros. En la dirección, obviamente, en la que voy a cortar, ¿no? Pero he entendido de dónde ha salido eso. Y digo, la comparo y es esa. Entonces el JRC me dice, primera idea, de acuerdo a esta comparación de perfiles, es de 10 a 12. Por supuesto, si se parece más a esta, puedo ir al 10, si se parece más a esta, puedo ir al 12, si es exacta, será 11, ya son decisiones que uno toma, pero se entiende que el JRC, el índice de rugosidad, tiene que ver con el perfil de rugosidad y tengo que tener cuidado que en mi muestra puedo tener los 10 centímetros, me he sacado, ¿se acuerdan, no? Sé cómo sale el perfil, cómo se pone en papel y sé a cuál se parece y aquí Barton me dice, tome eso. Barton y Chuby, el 77, dicen, tome eso. O si está en este otro rango, está en el orden de 18 a 20 y si está pulido, pulido de 0 a 2. Listo. Pero no es la única manera, dice, bueno, me olvidé que esto es para ver mejor, ¿no? Uno o el otro y no me olvido los 10 centímetros. Bien, ahora nos vamos a una discontinuidad no de laboratorio, una de campo. Y decimos, claramente se está haciendo trabajos ahí, realmente es Misikuni, y el vertedor está por aquí atrás y los trabajos, y por aquí está el río, y aquí se nota apenas una tubería asociada con el túnel, y después la tubería para que haya un caudal base. Pero bueno, ahí en ese sector uno ve la roca y dice es una roca sedimentaria. Ya aquí está tratado y cerrado todo, pero en especial nos concentramos aquí y decimos claramente aquí había un macizo y ha pasado el tiempo y ese macizo se ha deslizado a lo largo de esta discontinuidad y me queda la discontinuidad ahí. Y tiene una rugosidad y me gustaría saber la resistencia de esto, ¿no? Esa es la clave. Entonces digo, voy a ir y voy a medir otras cosas. Por ejemplo,
puedo yo medir esto, ¿no? Y ir con una regla, con mi peine de Barton y en 10 centímetros ver qué tengo. Entonces me paro ahí y no me olvido y marco y digo, aquí pongo mi peine de Barton, si se desliza en ese sentido, voy a ver de ahí a ahí, pero 10 centímetros. Y comparo y digo, bueno, con esos 10 centímetros, para ese sector es así. Puedo usar otro criterio, puedo también usar el criterio que está acá. Y digo, voy a poner yo una regla o el peine de Barton y puedo yo medir una longitud diferente a esos 10 centímetros, cualquiera. Y voy a yo medir el perfil. Ahí está el perfil, ya he entendido la idea general. Y ahí defino cuál es la longitud máxima y digo, esa es la amplitud. Si veo en más detalle, digo, voy a tomar una longitud de perfil en milímetros y voy a ver ese perfil y determinar eso, que es la amplitud de aspereza en milímetros. Y conozco ese valor, peine de Barton, o incluso si no tengo el peine de Barton, le pongo una regla. ¿Dónde le pongo mi regla? Aquí. Digo, me voy a conseguir una de 1 metro metálica para que se vea un poquito más grande y de ahí a ahí voy a después sacarle una foto con mucho cuidado, ¿no? Y voy a determinar este valor máximo y este se llama aspereza. Y voy a usar esta gráfica. En esta gráfica me dice tome la longitud del perfil, me consigue una regla de 1 metro y a partir de aquello he visto la aspereza, me invento alguna, 10 milímetros y donde uno en ese valor. Por lo tanto, digo, eso está relacionado con una rugosidad de 5 y una rugosidad de 4. Entonces, a la mitad puedo yo pensar que la rugosidad JRC es 4.5. 4.5. Pero no me olvido para el metro que he tomado. Esa es otra forma de medir la rugosidad, aparte del perfil, ¿no? Es también posible hacer aquello. Y una tercera manera de medir JRC es pensar en este tipo de perfil y hacer comparaciones. Y decir, a ver, tengo esto, representa rugoso escalonado o escalonado rugoso. Este de acá, ondulado rugoso. Este de acá, plano rugoso. Y hago las comparaciones con este otro tipo de perfil y me dice, mire, si esto de acá tenía 200 milímetros, el JRC va a ser 20. Pero si esto de acá tenía 1 metro, el JRC va a ser 11. Y yo digo, claro, es lógico que dependiendo si esta rugosidad está en menos distancia o en más distancia, va a dar un otro índice. Y aquí está, dice, se puede utilizar esa comparación, pero sea cuidadoso. El JRC para, si esto era 220, pero si esto es 1 metro, la rugosidad es menor, entonces 11. ¿Se entiende eso? Entonces uno dice, perfecto, ya he entendido mucho mejor esto y ahorita llego. Y por último, en este ensayo que hemos visto de inclinar los núcleos de esa manera, les dije, aquí también se puede inclinar, uno puede determinar el JRC de esa ecuación. Puede, adicionalmente. Es una ecuación de la inclinación en la que hay deslizamiento, el ángulo de fricción base, el JCS y el sigma. Entonces uno puede determinar el JRC. Bien, entonces ahora, ¿a qué llegamos? Como era muy importante en toditas las ecuaciones el saber la longitud, porque varía si no es esa longitud, en saber la longitud y medir la longitud,
Y el saber la longitud del perfil, pues concluyo que hay que tener cuidado en qué estoy midiendo. Entonces dice, mire, el n corresponde a la longitud del perfil y el 0 corresponde a la base. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos aquí y decimos mi talud yo decido, y mi talud va a ser desde ahí, por decir algo, hasta ahí. Y mi longitud es L, es una longitud, no importa la escala. Y yo voy y en ese trayecto mido, dependiendo del método que esté utilizando. En algún caso puedo medir con un perfil de 10 centímetros y mi L0 es 10 centímetros. O puedo utilizar una regla de 1 metro, ¿se acuerdan? He dicho, y puedo yo decir esa discontinuidad, esa rugosidad, tiene una longitud L0. Fruto de esto he obtenido un JRC0. Fruto de este es otra JRC0. ¿Por qué? Porque son otras longitudes, ¿no? Vuelvo a ver aquí, digo, es clarísimo. Si yo mido en 20 centímetros y estoy viendo esto en 20 centímetros, 14. Pero si veo lo mismo en 1 metro, 9. Estoy hablando de eso, que no, si yo mido aquí, no importa el método, JRC 1, aquí otro. Y ahora, pero mi verdadero talud va a deslizarse a lo largo de toda esta discontinuidad. Entonces, es otro L. Consecuencia, el LN es la longitud larga, verdadera. El L0 es la básica. No siempre es 10 centímetros, puede ser 20, 30, 1 metro, lo que mida. Y a eso se refiere que el JRC verdadero, el que represente la discontinuidad de la que quiero medir, parte de una básica que la puedo haber medido en laboratorio, puedo haber medido eso en mis bloques, como he visto en las figuras, o puedo haber medido eso en campo, como acabo de ver en ese talud, y me dice, esta para la longitud que usted quiera, se compara con la básica de medida inicial, donde ha podido obtener el JRC. Y después solo eleva a esos valores y está listo. ¿Y sabe qué dice? Lo mismo le va a suceder con el martillo. ¿Por qué? Porque se acuerda que usted, bueno, no es el mismo, este es otro tipo de bloque, pero se acuerdan que la imagen mostraba el martillo y un elemento de 10 centímetros. Bueno, pues es diferente. Si es que uno rompe sobre eso, lo hace sobre una dimensión y no es lo mismo que la resistencia grande. Entonces, si me llevo 10 centímetros de esto o 20 o 30 y golpeo en laboratorio, no va a ser lo mismo que la resistencia de todo esto. Esa es la idea. Entonces, de ahí viene que esta resistencia igual deba ser corregida. La resistencia a la compresión tiene que ver con la que golpeé en laboratorio comparada con la que ahora tengo que ver. Esa es la idea, la del laboratorio. Entonces, si yo golpeé en 10 centímetros, perfecto. Si golpeé en 15, si me llevé un bloque más grande, pues esa es la idea. El martillo se golpea en laboratorio, ¿no? Esa es la idea. Y ahí se corrige con esas ecuaciones. Por lo tanto, si yo quiero saber la resistencia a lo largo de todo esto, pues llego a esta ecuación, que es la misma que les he estado mostrando, y ahí debo tener el cuidado de escribirla completa. Así partimos, pero esa resistencia completa resulta ser tau igual al esfuerzo normal por la tangente de qué ángulo, del ángulo phi r, que ya sé cómo obtener, más el JRC n, porque es realmente a lo largo de la longitud verdadera, multiplicado por el logaritmo en base 10 del JCS verdadero n sobre el esfuerzo normal. Esa es la ecuación realmente de Barton
con las consideraciones hechas. Por supuesto, en el libro permanece así, pero me dice no se olvide que este es de la discontinuidad verdadera, etc. El residual, y si es igual al básico, está excelente. Eso es. Y ahí falta una cosa más. Ya he subido para que practiquen, pero aquí es para explicar algo más. Y lo mismo, estoy repitiendo y después pueden hacer sus preguntas. Entonces dice, este es nuestro talud, el que les he mostrado de Misikuni. Y decimos es ese talud. Y hay una discontinuidad, esa de ahí, y puede deslizarse todo. Ya les he mostrado deslizado. Pero obviamente antes de que se deslice nos interesa saber cuál es la resistencia al corte para ver si se va a deslizar o no. Y ahí decimos, me voy a hacer un espacio, excavo, busco lo que sea y encuentro. Y en este caso, por ejemplo, el dibujo de aquí es muy claro y fácil. Puedo yo querer saber la estabilidad de esto a lo largo de esa discontinuidad, pero aquí ya está descubierta. Entonces digo, lo mismo que yo veo aquí, lo voy a ver allá. Consecuencia, me dice en este caso, a lo largo de esa discontinuidad, yo he podido ver que ahí yo he puesto una regla o el peine de Barton, lo que sea, y a lo largo de 1 metro he podido ver la rugosidad y la aspericidad es 1 centímetro. Ahí. C, esto no importa, ya vamos a ver después cuando hablemos de macizos. Sé que el ángulo de fricción básico es 20. ¿Cómo he medido eso? Puedo haberlo sacado de tablas, puedo haber inclinado mis rocas, puedo haber hecho un corte directo, pero básico, fresco, pulido. Y además sé que aquí los labios están meteorizados, entonces cuando me he llevado mi muestra, me llevo una muestra cúbica de longitud inicial 10 centímetros y ahí he golpeado de arriba hacia abajo y el R sobre los labios me han dado 35 porque ahí está meteorizado ya en la superficie. Y más abajo, en la misma muestra, o sea, en el sentido de L 10 centímetros, el R me ha dado 40. Entonces hay cierto grado de meteorización. Y he hecho los ensayos y he obtenido el peso unitario de 27 kilonewtons por metro cúbico. Perfecto, entonces en ese sentido me pregunto y digo, ¿qué voy a utilizar? La ecuación que conozco. Y para usar esa ecuación, primero digo, ¿y cuál será el esfuerzo normal a lo largo de esa superficie? Y lo que se hace normalmente es hallar un promedio. Este elemento tiene un peso y tiene una componente normal y una tangencial. Y esa componente normal entre el área da el esfuerzo. Entonces, esta componente normal entre el área L por 1, porque estoy suponiendo por ancho unitario, da un valor. Y como obtengo el peso, es muy fácil. El peso es el peso unitario del macizo. Como esto no es roca intacta, no es de la roca intacta, es del macizo. Y en este caso se hace una operación que vamos a ver después, pero me quedo tranquilo y digo, el macizo pesa 25.16 por el volumen, y para el volumen hago las operaciones necesarias de aquí y tengo el peso. La componente está asociada con ese ángulo beta, entonces n es W por coseno, y ahí tengo el esfuerzo normal que vuelvo a decir, se supone normal, constante y uniforme en este talud. Ese es el esfuerzo normal. Y del resto es lo que yo decía, la ecuación está dada, sigma tangente phi r más JRCN, logaritmo de JCSN, entonces me encargo de hallar el phi r con esos datos. Ojo que R y R entran en vertical, como este es el caso, directo 35 sobre 40, entonces el ángulo residual 17,50. Y el JRC de la tabla que hemos visto, pues 4,5. Y a partir de eso el JRCN tiene que ver con el básico
con la longitud básica, que en este caso es 1 metro. ¿Por qué es 1 metro? Porque yo he dicho que lo básico es 1 metro, he medido en 1 metro, pero la longitud total es otra. ¿Cuánto es la longitud total? Geometría 1980. Tengo que hallar la fricción a lo largo de toda la discontinuidad. Entonces, por eso aquí aparece el 1980 y el 1. Y después, la otra resistencia está asociada con el valor de R en los labios, con el valor de gamma de la roca intacta, no del macizo, y como es de los labios, el R es 35, no 40, y de ahí aparece un JCS en la roca que tiene 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo dije que había puesto y golpeado eso en 10 centímetros, no en 1 metro, no en 20, en 10 centímetros. Y de ahí que utilice para corregir a lo que estoy buscando la longitud total sobre el L0. Entonces esa resistencia cambia. Sustituyo todos esos valores y la resistencia de ese perfil es 27.06 kilopascales. ¿Dónde aparecen esos 27.06 kilopascales? A lo largo de ese valor. Entonces, eso me va a servir para saber si es estable. ¿Se acuerdan que les dije hay una falla y hay que saber la resistencia? Bueno, en esa falla había relleno. En esta no. Aquí simplemente no hay relleno. Es una discontinuidad y está separada, no está cementada, con cierta rugosidad. Y ahí tengo yo el valor de resistencia. Por supuesto, este ejemplo 2.8 lo tienen que resolver, pero esa es la idea. ¿Preguntas? Bien. Otras pequeñas cosas en el resto de la clase. He dicho que, como he aprendido, la discontinuidad tenía rugosidad, pero no tenía relleno y no tenía cementación. Pero podría tener relleno, ¿verdad? O sea, si yo digo, esta es mi discontinuidad, ahí se nota la rugosidad, podría estar llenita de arcilla, podría. Ahora, mientras más grueso sea la arcilla y se mueve el de arriba con el de abajo, puede fallar a lo largo de la arcilla. Si es que es un espesor muy pequeño, no, pero si es un espesor más grande, se nota que puede fallar a lo largo de la arcilla. Entonces, esto está solo para decir que cuando la capa de arcilla es lo suficientemente grande, o sea, si uno ya ve arcilla, falla a lo largo de la arcilla, entonces no hay confusión alguna. La arcilla es la que condiciona. Entonces uno dice, en ese caso, a lo largo va a fallar a lo largo de esta superficie. Entonces digo, bueno, aquí no tanto, pero aquí, donde, aquí, ¿no? Aquí se nota eso. Entonces aquí dice, ya lo único que actúa es la arcilla. Por eso la resistencia ha ido bajando hasta un valor. Ahora, si la resistencia aquí viene dado por un valor de tau, ese valor de tau obviamente es C' más sigma prima y no tiene nada que ver ya la roca, viene dado por la arcilla que está ahí, por el relleno, ¿no? Arcilla entre comillas, realmente el relleno. Y es un asunto de suelos, la resistencia si hay relleno. Pero nunca hay que olvidar que ese relleno no es que es una arcilla que apareció de cualquier lado, es normalmente la descomposición. De ahí viene que muchos autores han dicho, como ese suelo ya es fruto del tipo de roca, vamos a nosotros dar los valores de Seifi, tanto pico como residual, el que corresponda,
para el tipo de roca. O sea, dentro se ha formado un relleno como descomposición. Y si agrando, puede ser muy variable. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, esta pizarra, dice, tiene un valor de C de 0,05 megapascales y un ángulo de fricción de 33. Entonces, es un estimado, ¿verdad? Y si mi suelo es eso, tengo ese valor. Después ya tengo que ver qué hacer, o cortes directos. Ya veo qué hacer entendiendo que estoy hallando la resistencia del suelo. Pero no se olviden, como la resistencia del suelo es fruto de una descomposición, no es que le ha caído como viento que llena la discontinuidad, por eso hay estas tablas para hallar esos valores. Con eso dicho, aparece el ejemplo 2.9 y en el ejemplo 2.9 dice, otra vez usted tiene un talud, ese talud, y tiene una discontinuidad, el ángulo de fricción básico es 23. Igual aparecen estos datos para saber el peso del macizo y de la roca intacta, y ha sacado su roca intacta y ha golpeado en sentido vertical 30-35. ¿Y dónde, en qué muestras era? En muestras cúbicas de 25 centímetros, ya no de 10, de 25. Y cuando ha visto la discontinuidad en 1 metro de discontinuidad, ha dicho en una de las tablitas, he decidido que era ondulada rugosa. Entonces, en este caso dice, primer caso, realmente, ¿qué se tiene a lo largo de aquí? Primer caso, no se tiene relleno. Es solo una ondulada rugosa no cementada. Entonces hacemos lo mismo, hallamos el esfuerzo normal, usamos la misma ecuación, hallamos el esfuerzo normal y empezamos el ángulo de fricción residual con la ecuación de siempre y ahora utilizamos este otro criterio, ondulada rugosa de 1 metro, ondulada rugosa aquí. En 20 centímetros, ¿se acuerdan? Y en 1 metro. Entonces el JRC es 9, así sale. Y si conozco eso, ahora calculo el JRCN. Entonces digo, si L0 es ¿cuánto? 1 metro, Ln es 1110. ¿Por qué 1110? Porque esa distancia en este talud es 1110. Entonces esa es la comparación. Y para el JC, he golpeado en 25 centímetros, entonces 1110, pero ya no 0,10, no 1, sino 25 centímetros. Y de ahí se obtiene el tau. Y digo rápido esto más. Y ahora me dicen, mire, ahora, ¿qué pasaría? Yo quiero saber la resistencia de esa misma discontinuidad si tuviera un relleno. Y sabe que usted tiene una pizarra metamórfica finalmente laminada y alterada. Entonces, ¿qué sería la resistencia? ¿Sería 20.91? No. Tendría que yo decir, está asociada con C, sigma y phi. Y como esta es una pizarra metamórfica, entro a la tabla que les he mostrado, pizarra metamórfica, C tantos, phi tantos. C tantos en megapascales, phi tantos. Por lo tanto, la resistencia al corte es tau igual a C sigma phi. Y ese valor es otro, 68. Bueno, y el resto no sé nada de dónde sale, comillas, se filtró de otro lado. Entonces digo, me olvido de esto que es con anclaje, es solo la resistencia inicialmente, no existe. Entonces ahí está la idea entre lo que es una discontinuidad rugosa sin cementación y lo que es una discontinuidad con relleno. ¿Fácil? Sí. ¿Tienen que practicar? Sí. Pueden hacer sus preguntas.
Bien. Por último, los últimos minutos de la clase. Entonces decimos ahora, voy a seguir con estas propiedades y menciono la idea de lo que acabo de hallar. He hallado tau en función de sigma. La ecuación era muy fácil y muy simple, la sé de memoria. Tau es igual a sigma por la tangente de un ángulo phi más el i. Este es el phi residual. Y el i es JRC por el valor de logaritmo del JCS sobre sigma. Y digo, esta ecuación, ¿qué forma tenía? Y me acuerdo, digo, va a tener la ecuación, ¿qué forma? Esta de acá, ahí está. Esa es mi forma, en esta escala. Entonces, para diferentes esfuerzos de sigma varía. Y no me olvido que yo he dicho, para un sigma dado yo he obtenido, pero para un sigma dado puedo obtener un valor, para otro sigma, otro, y esta ecuación para diferentes sigmas me da esa ecuación. Y ahora yo digo, ¿habrá alguna relación con C y phi? Sí. Digo, si esta es mi ecuación para un valor específico de sigma, y para ese valor puedo pasar la tangente. La tangente. Listo. Y de ahí aparece el valor de C y el valor de phi. Entonces, para un valor específico, tau también puede representarse como sigma tangente de phi. Y para un valor de sigma dado, le corresponde un C y un phi. Ah, qué interesante. Es así de claro. Porque esa ecuación es de esa manera. Y el último. Y esa ecuación, o perdón, y el siguiente ejercicio, el 2.10 que están obligados a hacer para el jueves, dice entonces igual que siempre, se ha golpeado, en este caso tengan cuidado de que se ha sacado una roca aquí, en esas dimensiones, se ha golpeado ahí, pero esto era fresco, en cambio esto de acá era sobre lo inclinado en 30 centímetros, inclinado, entonces hay diferentes valores que tomar en cuenta. Pero sea como sea, igual uno hace lo mismo, con mucho cuidado. Cuando esté inclinado, ojo con las correcciones, y para eso el ejercicio, y encuentra uno un valor de tau igual que siempre, pero hay que practicar. Y después de eso dice, en este ejercicio en especial, para diferentes valores de sigma, halle tau en función de sigma. Entonces, en este caso eran tan seguidos que esos diferentes puntos cambiando el valor de sigma prácticamente salen una recta. Y para un específico, ¿cuánto es C y phi? Bueno, queda claro que para hallar un valor de C y phi habría que aplicar para ese punto la tangente, y de ahí viene que ahí hay una línea recta, porque en este caso, en este ejercicio, termina eso en una línea recta, ¿no? Entonces, si quiero hallar el C y phi en ese rango, es una línea recta, pero nunca me olvido que si estoy en un rango mayor, veo la curvatura, entonces tengo que tener cuidado con hallar la tangente, y esa ecuación de la tangente aparece ahí para ese punto, o la hallo gráficamente, ¿no? Pero en este ejercicio ese es el concepto y esos son los valores de C y phi que le corresponden. Perfecto, eso ya no importa, ahí quiero concluir. Entonces tienen 3 ejercicios más, están todos subidos en el Classroom y todo en un formulario PDF. ¿Para cuándo? Para la siguiente clase, no me olvido de aquello. ¿Preguntas? En este último ejercicio, ¿phi halló de forma gráfica? En este caso, la idea es la siguiente, lo repito para que no se confundan. La idea es que, ¿cómo debo yo hallar? Debo yo trazar para diferentes valores de sigma, ese es el concepto del envolvente que he hallado, una curva.
Y para un sigma dado, tengo un punto y tengo que pasar la tangente por ese punto. Entonces puedo hacer de forma gráfica. Como en mi ejercicio de forma gráfica, ya porque estaba separado muy poco, en otras palabras, esos puntos parecían muy separados, pero era como decir 5 puntos ahí, ¿no? Entonces ya es una línea. En este caso, y ojo con aquello, simplemente dije, si ya está ahí es una recta, entonces le voy a pasar una recta. Esa es la idea. Entonces, por eso aparece aquí una recta. Pero no necesariamente es esto, ¿no? Esto es una tangente a un punto. Por eso está anotado ahí, en este caso la curva y la recta son muy parecidas, por eso se ha tomado la curva como una recta y ahí he utilizado el A y el B de la calculadora. ¿Algo más? Bien, vamos bien. Entonces quedamos ahí y tengan buena semana hasta el jueves. El jueves.